En este segundo nivel sobre potencias vamos a extender las posibilidades de la base, que ahora podrán ser tanto números naturales como números enteros negativos. Estamos ante una nueva llave que abrirá puertas que nos permitirán llegar más lejos en nuestros cálculos con potencias. Esta llave, la número 7, dice que si una potencia de base negativa tiene un exponente par, entonces el resultado será positivo. Pero si el exponente es impar, el resultado será negativo. Veamos unos ejemplos clarificadores. Supongamos la potencia menos 3 al cuadrado, que es menos 3 por menos 3. Y como menos por menos es más, resulta más 9. Podemos ver que un exponente par transforma una potencia de base negativa en un número positivo. Sin embargo, si me planteo menos 3 al cubo, ahora su exponente es impar. Obtendremos menos 3 por menos 3 por menos 3. Si reunimos los signos, estamos multiplicando menos por menos por menos, que resulta menos. Finalmente, menos 27. Vemos que ahora el exponente impar transforma una potencia de base negativa en un número negativo. ¿Por qué tener un exponente par o impar influye en el signo? Pues por la regla de los signos al multiplicar. Observa el primer caso. El exponente es par. Significa poder emparejar las bases. De este modo obtengo siempre menos por menos, que será más. En el caso del exponente impar, resultará imposible emparejar todas las bases. Fíjate que queda una pareja y una de las bases sin emparejar. Y esta, al ser negativa, hará que el resultado cambie a negativo. Esta llave 6 va a permitir realizar una transformación muy conveniente y útil en el trabajo de potencias. Observa el ejemplo. Menos 5 al cuadrado y más 5 al cuadrado son exactamente iguales. Y esto lo podemos asegurar al tener exponente par. Solo tendrás que realizar los cálculos por separado para convencerte de ello. En definitiva, que toda potencia de base negativa podrá cambiarse por positiva cuando el exponente sea par. Todas las llaves que hemos visto hasta ahora sobre las potencias de base natural también se cumplen en estas potencias con bases negativas. Veamos distintos ejemplos de cada una de las llaves. La primera llave nos recordaba que una potencia elevada a 0 siempre era 1 y una potencia elevada a 1 siempre era la base. Por ejemplo, menos 3 elevado a 0 es 1, menos 3 elevado a 1 es menos 3. La segunda llave nos decía que el producto de dos números elevado a una potencia era igual al producto de las potencias por separado. Por ejemplo, en este ejemplo que te muestro en pantalla, podremos dividir la base en dos partes, un 2 elevado a 5 por un menos 3 elevado a 5. Aplicando la llave en el sentido contrario, si nos encontráramos 2 elevado a 5 por menos 3 elevado a 5, podríamos reunir las bases, multiplicándolas, dejando el mismo exponente, que sería menos 6 elevado a 5, gracias a la jerarquía de operaciones. En definitiva, primero debemos calcular lo que hay dentro del paréntesis. La tercera llave nos indicaba que la división de potencias con el mismo exponente es igual a dividir cada una de las potencias por separado. Por ejemplo, en el ejemplo
que te muestro en pantalla, podríamos dividir cada potencia por separado. Sin embargo, si lo aplicamos en el sentido contrario, podríamos reunir las bases en la misma potencia, dividiéndose y aplicando la jerarquía de operaciones, resolver la base, siendo menos 15 entre más 3, menos 5 elevado a 4, que es igual a 5 elevado a 4, al aplicar la llave 7, ya que esta potencia de base negativa tiene un exponente par. Veamos un ejemplo en el que se aplican distintas llaves a la vez. Fíjate que primero vamos a resolver el corchete, aplicando la jerarquía de operaciones y la llave 2. Luego reunimos las bases multiplicándose, 8 por menos 5 menos 20, elevado al mismo exponente 4. Y ahora aplicamos la llave 3. Reunimos las bases dividiéndose, elevadas al mismo exponente. Menos 20 entre menos 20 es 1. 1 elevado a 4 es 1. La siguiente llave fue la 4. Nos decía que multiplicar potencias con la misma base y distinto exponente era como dejar la base y sumar los exponentes. Veamos un ejemplo. Fíjate que menos 6 es una base común, exponentes distintos. Luego dejo el menos 6 y sumo los exponentes, concluyendo menos 6 elevado a 7. Otro ejemplo sería el siguiente. Fíjate que los exponentes no son iguales, las bases tampoco. Sin embargo, si observas bien, podrás concluir que podemos transformar la segunda potencia al tener un exponente par. Hemos aplicado la llave 7. Ahora sí tenemos las mismas bases, menos 5. Luego puedo aplicar la llave 4. Dejo la base y sumo los exponentes, 3 más 2, 5. La llave 5 nos indicaba que dividir potencias con la misma base resultaba dejar la base y restar los exponentes, el del numerador menos el del denominador. Por ejemplo, dividir menos 2 a la 6 entre menos 2 a la 3 sería dejar menos 2 y restar los exponentes, 6 menos 3. En definitiva, menos 2 elevado a 3. Observa el siguiente ejemplo. Fíjate que los exponentes no son iguales, las bases tampoco. Pero una de las bases puede ser cambiada, la segunda por un más 10 elevado a 4, aplicando la llave 7, ya que es una potencia de base negativa sobre un exponente par, permitiendo ese cambio. Ahora sí podemos aplicar la llave 5, al dividir dos potencias con la misma base. Dejo la base 10 y resto los exponentes 9 menos 4, concluyendo que es 10 elevado a 5. Observa el siguiente ejemplo combinado. El primer paso sería, efectivamente, aplicar la llave 7. Vamos a transformar el menos 4 al cuadrado por un más 4 al cuadrado. Ahora todas las bases son iguales. El siguiente paso sería aplicar las llaves 4 y 5 simultáneamente. Fíjate que dejamos la base y sumamos los exponentes que hay dentro del corchete al estar multiplicadas las potencias y restamos el exponente que hay fuera del corchete al estar dividiéndose la potencia. Finalmente quedará un más 4 elevado a 11, ya que 10 más 3 menos 2 es 11. Finalmente recordamos la llave 6, potencia de potencia. Observa el siguiente ejemplo combinado. Nuestro primer paso será aplicar esta llave 6 sobre esa potencia de potencia. Concluimos que dejamos la base menos 3 y multiplicamos los exponentes 3 por 3, 9. Nuestro siguiente paso será aplicar la llave 7. Vamos a conseguir todas las bases iguales. Como 3 está elevado al cuadrado, es un número par, podemos cambiar el más 3 por un menos 3. De este modo, todas las bases ya son iguales. Y finalmente, al tener todas las bases iguales, podremos aplicar simultáneamente las llaves 4 y 5. Dejamos la base y restamos el primer exponente con la suma de los dos siguientes. Finalmente, concluimos que es menos 3 elevado a la cuarta, que es 81, un número positivo al ser una potencia negativa, pero elevada a un exponente par. Observa el siguiente ejemplo.
un ejemplo en el que combinaremos todas las llaves. Nuestro primer paso será trabajar el corchete, gracias a la jerarquía de operaciones. Vamos a dejar el exponente y a dividir las bases. Concluimos que menos 15 entre 3 es menos 5. Ahora vamos a descomponer el 25. Gracias a esta descomposición vamos a conseguir que las bases se parezcan un poco más. 25 es 5 al cuadrado. Lo colocaremos como aparece en pantalla. Ahora aplicamos la llave 6, potencia de potencia. Para ello vamos a obtener más 5 elevado a 6 entre menos 5 a la 5. Fíjate que 2 por 3 es 6. Ahora nos interesa aplicar la llave 7 para conseguir una operación de potencias con la misma base. Cambiamos entonces el más 5 por un menos 5, ya que está elevado a un exponente par, que es 6. Finalmente podemos aplicar la llave 5, puesto que es una división de potencias con la misma base. Luego dejo la base menos 5 y resto los exponentes. 6 menos 5, 1. Finalmente aplicamos la llave 1, que nos recordaba que cualquier potencia elevado a 1 era igual a la base, en este caso menos 5. Reto de las 7 llaves. Expresa como una única potencia y calcula cada uno de estos apartados. Criterios de calificación. El 50% del valor del ejercicio por resolver mostrando todos los pasos necesarios los apartados A, B y C. El 50% de este ejercicio por resolver mostrando todos los pasos necesarios los apartados D, E y F.